y luego viene la fase de necesitar deshacer todo eso para volver a la esencia. Pero con la esencia y todas sus potencialidades ya llegamos, ¿no? Nadie nos lo tiene que enseñar. Por eso está teniendo éxito todas las propuestas de educación viva, ¿no? Tipo derivadas de las escuelas Waldorf, en que se permite que los niños exploren desde sus intereses personales, que exploren el mundo sin coartarles a estarse 5 horas seguidas sentados en una clase, eso es anti-niño. Entonces se ha visto un niño que se quede 5 horas seguidas por voluntad propia. Y el adulto también. También. Pero los adultos nos sometemos a eso voluntariamente sin darnos cuenta. Nos sentamos ante un ordenador y toc, 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 por ejemplo. Y por presión externa también, porque hay que ganarse las lentejas y algo hay que hacer, y hay gente que hace trabajos que le gustan hacer y hay gente que hace trabajos que no le gustan nada. Perdemos el contacto con nuestra esencia gradualmente, ya os digo, entre el momento de la concepción, o sea, en el vientre de la madre ya puede haber situaciones que estresen al bebé para que se empiece a dar algún tipo de fijación. No es lo habitual, tiene que ser algo bastante grave, pero bueno, una madre que está conflictuada, que se lo está pasando muy mal, que se siente mal con el padre durante toda la gestación, o que no hay compañero, que la familia está en contra de que nazca ese hijo, que hay muchísimas situaciones que generan que la madre no esté pues todo lo feliz y contenta y maravillosamente encantada de esperar a un bebé que debería estar, ¿no? Que debería, pero es que resulta que no lo está. Sin embargo, ese ser ya se está gestando, ¿no? Y ya está recibiendo todos esos impulsos. También está recibiendo todos los momentos en que su madre conecta amorosamente con él, en que le pone música, en que de alguna manera está como centrándose, teniendo ya, antes de que el bebé salga, una vivencia de conexión consciente, ¿no? De estoy contigo. Eso también lo recibe el bebé. Y si el padre da apoyo a la madre, también lo recibe el bebé. Y si hay un momento de mucha alegría, también lo recibe el feto. Estoy hablando del feto. Vale, perdemos en cuenta, desde el nacimiento es un momento muy importante. A veces se hacen fijaciones de personalidad en el nacimiento. Imaginaros, por ejemplo, un nacimiento en el que hay un sufrimiento muy grande del feto, lo típico que llaman sufrimiento fetal, y que hay que intervenir, y entonces de repente se oye a un montón de médicos y de enfermeras que preparen no sé qué, a la madre se le acelera el corazón, el padre está que no sabe qué hacer, todo eso se lo come el feto, ¿no? Cuanto con más suavidad y buen acompañamiento se haga ese momento del nacimiento, incluso si es complejo, ¿no? Pero con suavidad, con comprensión, pues menos traumático será para el niño. Un niño que se encaja una semana antes de nacer, pues ya nace con la cabeza muy comprimida, o sea, ya ha tenido una vivencia de la cabeza apretada. Eso, a menos que lo libere o que le ayuden sus padres con algo tan simple como la osteopatía, que ayuda a que los huesos del cráneo vuelvan a su sitio, pero es que somos muy vulnerables, ¿no? Entonces, como que en cualquier momento se puede romper el desarrollo del bienestar.
y perdemos el contacto con nuestra esencia, pero ella siempre permanece ahí y ella espera nuestro regreso a ella. Lo que pasa es que no nos da el trabajo hecho, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, aquí vimos la imagen de la película esta Avatar, ¿no? Te veo tu alma, tu verdadera esencia, veo quién realmente eres, te respeto, te saludo, te honro, te reconozco, te recibo, conecto contigo. Eso es una conexión de espíritu a espíritu, de alma a alma. Vale, el carácter es un conjunto de rasgos que aparecen como identificación con rasgos de los padres o, contrariamente, por el deseo de no ser como ellos. O sea, si a mí mi madre me cae fatal porque me ha hecho no sé qué, o le hace no sé qué a mis hermanos, y yo puedo desear, y desearlo profundamente, no ser nunca como mi madre. Pero antes o después descubriré que estoy siendo al contrario que ella, es decir, que estoy reproduciendo un modelo al revés, el negativo del modelo. Y finalmente ese negativo emerge en algún momento. Eso con los años uno lo descubre, porque joder, si soy como mamá, no entera, ¿no? Tengo mi propia esencia y mi propia forma de carácter también, pero soy bastante más parecida a ella de lo que yo me creía que era. Los niños son dependientes emocional y físicamente de la madre, del padre o de las figuras parentales sustitutas. No tienen otra opción que adaptarse. Un niño no puede decir con 5 años me voy de casa y voy a sobrevivir. No tienen esa opción. Puede pasar que los padres no puedan ocuparse de su crianza y que lo den en adopción, pero ahí ya hay una herida. Los padres pueden ser todo lo maravillosos y todo lo horribles que sean, pero son los padres. Cuando hay un abandono de ese tipo, el niño lo capta, lo vive y lo incrusta en sus células. Si la familia de acogida, en caso de que la haya, es una familia benevolente, amorosa, que sabe recoger el dolor del niño, entender que va a tener broncas, que no se va a sentir siempre bien en esa nueva familia, que hay un rasgamiento, una ruptura interior, que la hubo fuera y el niño la siente adentro también. Si esa familia sabe hacer todo ese trabajo de acompañamiento de ese dolor, pues será una buena familia de referencia. Si la familia no sabe hacer eso, yo trabajé hace muchos años, el segundo, tercero y cuarto año de estar en Barcelona, y llegué en el 87 en centros de menores. Y en el primer centro que estuve era un centro de acogida, o sea, era donde llegaban los menores de la calle, de sus casas o de la calle. Y había una chiquita de, no sé qué tendría, unos 13 o 14 años, que iba por su segunda adopción. O sea, sus padres biológicos la habían abandonado, muy chiquita. Hubo una primera familia de adopción, la abandonaron porque no podían con ella. Hubo una segunda familia de adopción y la abandonaron porque no podían con ella. Imaginaros el dolor de una cría que con 13 años ya tiene el San Benito de que no hay familia que la aguante. Era tremenda y tenía un dolor adentro brutal, era increíble. Bueno, y como ella había unos cuantos, pero esa doble adopción ya no se fiaba de nadie, era muy difícil llegar. Vale. El carácter es una estructura compleja en que las conductas son aspectos de comportamientos más generales. La esencia es nuestra parte incondicionada, lo que decía antes. Está oculta bajo los ropajes y defensas de la personalidad y el carácter. La esencia es suma del amor, la alegría, la honestidad, la verdad, la compasión y todas las características y actitudes y estados
positivos y deseables que os podáis imaginar. El carácter tiene una doble naturaleza. Por una parte, un aspecto motivacional, que es la pasión. La pasión tiene que ver con lo emocional y es lo que nos mueve la vida. Y por otro lado, la distorsión cognitiva, que es una fijación. O sea, tenemos una pasión emocional y una fijación mental. La pasión es emocional, pero también toca lo corporal, porque cuando hay una emoción que nos arrastra, que nos llena, eso lo vivimos en el cuerpo, no lo vivimos en un cuerpo astral, ¿no? Se vive también en los cuerpos astrales, pero lo sentimos en el cuerpo. O sea, yo cuando me lleno de ira con algo, es como... lo vivo en mi cuerpo. Y si algo me entristece profundamente, lo vivo en mi cuerpo. Otra cosa es cómo sostenga eso, ¿no? Si la rabia me lleva, no lo puedo aguantar y voy a degollar a quien sea. Y otra cosa es poder sostener que estoy iracunda, que esto no lo aguanto, y qué me pasa a mí, qué me está tocando de mí, eso que está pasando, qué puedo aprender de ello. ¿De qué me quiero alejar? ¿No? Eso sería, ¿qué puedo hacer con eso que siento? Lo que siento, lo siento. No podemos evitar sentir lo que sentimos. Podemos tratar de evitarlo, pero no dejamos de evitarlo. Pasa al inconsciente. Y eso, por una parte está la parte emocional y la parte más de acción. Cuanto más soy capaz de sostener mis emociones, menos reactividad de acción tendré y más la acción correcta que yo considere en ese momento. Si necesito pues aguantarme un poco la ira porque no es el momento, no es la persona, pues seré capaz de manejar mejor mis situaciones emocionales álgidas, digamos, ¿no? Y la fijación es una distorsión cognitiva, es decir, son ideas fijadas. Si yo creo que, o sea, si yo me he hecho una idea de que yo no soy celosa, porque mi idea de mí misma, mi ideal de mí misma, me ha llevado a creer que yo no soy celosa, cualquier vivencia que tenga yo de celos respecto a quien sea y lo que sea, lo negaré y usaré energía de la mía para mantener esa mentira, porque si estoy sintiendo celos, estoy sintiendo celos. Al loro, cuando alguien niega algo de sí mismo, yo no soy celosa, yo no soy competitiva, yo no soy creativa, yo no soy tierna. Pues todos esos no soy son puntos ciegos, aspectos de mí que yo no sé reconocer pues por la formación de mi carácter, porque las cosas que me han pasado en la vida me han llevado a negar esas partes de mí que obviamente están, pero yo dejé de contactar con ellas, las pasé al inconsciente. Las pasiones son el núcleo de las diversas psicopatologías. Las nombro así seguidas: la ira, que es el 1, el orgullo, que es el 2, la vanidad, el 3, la envidia, el 4, la avaricia, el 5, el miedo, el 6, la gula, el 7, la lujuria, el 8 y la indolencia o pereza de uno mismo, el 9. La fijación mental o distorsión de la realidad serían en el 1, en la ira, el resentimiento. En el orgullo, en el 2, la adulación. En el 3, en la vanidad misma, es como un pensamiento vanidoso. En la envidia, que es el 4, la melancolía. En la avaricia, en el tipo 5, la tacañería.
En el 6, el miedo, la cobardía. En el 7, que es la gula, la planificación. En la lujuria, que es el 8, la venganza. Y en la indolencia, la propia indolencia. Indolencia significa no ser capaz de dolerse de lo que duele. O pereza, pereza de estar en contacto con uno mismo. Vale. La desconexión de la esencia. La desconexión sigue un patrón, un movimiento básico representado en el símbolo del eneagrama y el triángulo central. ¿Recordáis este triángulo? 9, 6, 3. ¿Sí? Es muy importante comprender que el origen de la formación de todos los caracteres, de todos los eneatipos, pasa por estos 3 puntos. Y inicialmente por el 9, que es la desconexión inicial. Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra infancia nos hemos desconectado de nuestra esencia, por lo que fuera, por una bronca de mamá, por las palizas que te daba tu padre, porque te sobreprotegieron y te perdiste de quién eras tú y no te ayudaron a caminar sola, ¿no? a descubrir el mundo sola, por un exceso de alabanzas, ¿no? por los motivos que sean, hay una desconexión con mi propio cuerpo y ahí empieza. Eso es la madre del cordero. No es una cosa mental, no es una cosa de emociones. Un niño llora porque tiene hambre, le dan la teta y se calma. Y eso no es grave. Es grave si llora y llora y llora y llora y no le dan la teta hasta dentro de 3/4 de hora y se desgañita llorando y sigue teniendo hambre. Eso sí que es traumático. Pero llorar un ratito y que, bueno, la teta puede tardar 3-5 minutos. Y tampoco pasa nada. Pero estos programas que hacen de hay que dar a los bebés de mamar cada 3 horas, bueno, ¿y si a las 2 horas tiene hambre? O sea, ¿quién dice que es cada 3 horas que el niño va a tener hambre? ¿Nos pasa a los adultos? ¿No? Yo hay días que como a las 3 y resulta que a las 5 tengo hambre. No para hacerme otra comida como la de las 3, pero pues a lo mejor para comer alguna cosita, ¿no? Pues hay mentes tan obtusas y tan rígidas que de repente decidieron que lo ideal era que el bebé mamara cada 3 horas. Y ahí pues cientos de madres, miles de madres que se ajustaron a dar de mamar cada 3 horas a sus hijos. Claro, les iba muy bien. Sabían bien a qué hora tenían que cumplir con la tetada. En mi caso particular, por ejemplo, a mí me dieron de mamar solo un mes, mi madre, que había visto en mucha gente, pero el pediatra al mes le dijo que ahora era mejor ya la leche de farmacia. Pues me cortaron el amamantamiento, porque el farmacéutico, el pediatra estaba ya condicionado por la industria farmacéutica de que lo que era mejor que la leche natural de la madre eran los polvos esos de la farmacia que había que mezclar con... Pues yo me hice un carácter oral por falta de amamantamiento. Pero yo, por ejemplo, tuve exceso de... Sí, tuve años amamantado y también tengo un carácter oral. Bueno, pero no solo depende de eso. O sea, el quedarse fijado en una época del desarrollo del ser o en otra no depende solo de ser amamantado o no ser amamantado. Es un conjunto siempre es multifactorial. En mi caso tengo clarísimo que eso ha tenido mucho peso. Después de esa desconexión inicial que es visceral, es corporal, lo que se da, el siguiente paso es el miedo, que es el eneatipo 6. Ya es un miedo que nos sitúa en la mente,
en la duda, en la desconfianza del mundo, en estar a ver por dónde me la pueden colar, a ver qué... Yo tuve un paciente que nunca olvidaré, era un encanto, y además fue de mis primeros pacientes, cuando era yo súper novata. Y claro, luego cuando supe más de enneagrama me di cuenta de que era un miedoso en su carácter, ¿no? Porque llegó un momento en las sesiones en que me dijo, cuando estaba ya llegando a como algo ya muy nuclear, ¿no? Me miró muy fijamente y me dijo, Beatriz, a mí que me aseguren que esto no es un campo de minas. Y lo decía súper convencido, ¿eh? O sea, no estaba haciendo una broma. O sea, él vivía el mundo como un campo de minas, que en cualquier momento podía ir por la calle y que saltara cualquier cosa que lo podía desintegrar. Esa era su vivencia. Y cosas como esta nos pasan a casi todos, ¿eh? De formas diferentes, en modelos diferentes, pero esos miedos, más graves o menos graves, los tenemos todos. Todos hemos pasado por la desconexión inicial, por el miedo y por la máscara. Todos los caracteres. El punto 3 sería la máscara. La máscara es como estoy desconectada de mí, como siento miedo y no sé qué hacer con él, genero una máscara para mostrarme al mundo como el mundo espera que yo sea. Aprendo, o sea, uso mis antenas, con papá, con mamá, con los tíos, con los vecinos, en el cole y tal, para descubrir qué se espera de mí. Y según lo que se espera de mí, me adapto a eso y me pongo el traje de eso que se espera de mí, o me convierto en lo contrario de lo que se espera de mí. Ya he dicho que todos pasamos por ahí, y según dónde se dé la fijación final, se conformará un eneatipo u otro. O sea, estos 3 pasos es en todos los rasgos, y luego, según las situaciones biográficas que en cada persona son totalmente diferentes, se queda fijada de una manera la personalidad o el ego o de otra. Más muy bien. La gente cree en el progreso y en la cultura, pero no hay ningún progreso en ninguna clase. Nada ha cambiado en miles de años, y mira que han cambiado cosas, pero de fondo solo la forma exterior cambia, la esencia no cambia. El hombre sigue siendo exactamente igual. La gente culta y civilizada vive movida por los mismos intereses que los salvajes más ignorantes. No sé si estáis de acuerdo con esto o no, pero con ropajes más civilizados, más, digamos... cultos, entre comillas. Cultos, de más buen ver, ¿no? Con másters incluidos. O no, ¿no? Pero estamos viviendo en una cultura de la imagen, ¿no? Y de que las culturas más primigenias y más ancestrales no tenían tanto peso de eso. Sí que se pintaban para sus rituales, sí, pero no era solo con imagen, sino que eso respondía a algo de manifestación de algo muy interno. Ahora nos tapamos para que no se vea lo interno. Y lo que nos mueven son las mismas pasiones que les movían a ellos. Exactamente las mismas. El mundo es un desastre. Es un lugar maravilloso donde se hacen desastres, donde sigue habiendo guerras, hay millones de personas en el mundo que se mueren de hambre, habiendo recursos en el mundo para que eso no ocurra. Es como, estamos en un sistema loco, absolutamente loco. Sí, yo le digo la edad de piedra. La civilización moderna está basada en la violencia, la esclavitud y las frases bellas. Pero todas las frases bellas sobre la civilización y el progreso no son más que palabras. ¿Por qué decía Gurdjieff esto? Por la importancia de volver a... por la importancia que le daba
toda su formación, sus intereses y su búsqueda, a ir a la esencia, ¿no? Si nos mantenemos en la superficialidad de la vida y en la superficialidad de quiénes somos, no vamos a superar esos intereses de lo más salvaje, de la ignorancia de quiénes somos. Una frase de Claudio: la base de la personalidad es una sensación del yo carente de su esencia. El yo carente de su esencia. Yo carezco de mi esencia. Yo siento que no tengo esencia. La tengo, pero yo siento que no la tengo. Que nos hace sentir deficientes, incapaces, impotentes, inadecuados, inútiles, sin apoyo, solos, abandonados. ¿Podéis decir más palabras de estas? A ver qué... Desamparado. Desamparados. Desesperados. Desesperados. Huérfanos. Huérfanos. Frustrados. Perdidos. Frágiles. Eso pertenece a la esencia. Bueno, todos hemos tenido vivencias de estas. No es nada del otro mundo, no es... todos hemos sufrido en nuestra fragilidad y vulnerabilidad la huella, el impacto de lo que nos ha dañado y nos ha hecho endurecernos o crear como un caparazón sobre eso que quedó tan dolido, de formas muy diferentes. Luego veremos las distintas formas. Y una frase muy simple de Claudio: nos han criado para la ceguera. Pues así es. O sea, nuestra civilización es creadora de ciegos. Claudio Naranjo es un gran luchador lleva muchísimo tiempo dedicándose a que la gente despierte, a ayudar a que la gente despierte. No es el único, hay muchísima gente que está tratando de eso. Es un emerger en la humanidad, está habiendo un despertar que en muchísimos casos es falso también. Todo el tema de la New Age, que se saltan el dolor, ¿no? Todo es muy guay, todo una espiritualidad de teatro, ¿no? En el que no se profundiza en el dolor de haber sido desconectados de nuestro interior. Eso no es espiritualidad. Una verdadera espiritualidad tiene que estar muy enraizada en tierra, porque somos terrenos, estamos en esta tierra, somos espíritus, esencias, pero resulta que no sé si hemos decidido, yo no me meto en eso ya, porque son diálogos interminables y que lo cierto es que estamos aquí. Esto es una evidencia, lo hayamos decidido o no, si hemos pactado con los padres, con los hermanos, con los ancestros, me da igual. El caso es que estamos aquí y que yo ahora tengo esta vida y lo único que me importa es este presente. Ir a los registros acásicos, saber qué fui, qué dejé de ser y qué... A mí, la verdad es que me da igual. Me importa esta vida y lo que puedo hacer en esta vida. Y mejorar la calidad de mi vida y la calidad de la vida que tengo cerca, de la gente que tengo cerca, facilitar que también la puedan mejorar. Ese es mi interés. No ir atrás y regresiones. Sé que hay gente que hace regresiones y las hace muy bien y que eso les ayuda a entender y a incorporar cosas que de otras maneras no han podido. Bueno, es muy respetable. Cada cual, ya dije antes, hay muchas herramientas. Yo he pasado por muchas. He pasado por cantidad de herramientas de autoconocimiento y de desarrollo de mi ser y prácticamente todas me han servido. En un caso no me sirvió de nada, pero todas las demás, pues de todas he aprendido o una, o dos, o tres, o incluso todo un collar de perlas. Con el eneagrama es un collar. Vale, de la esencia al ego. El bebé es un ser puro, que son maravillosos, son para comerse. Pero el ego es un ser puro, que es un ser puro, que son maravillosos, son para comerse. Pero el ego es un ser puro, que es un ser puro, que son maravillosos, son para comerse. Pero el ego es un ser puro, que es un ser puro, que son maravillosos, son para comerse. Pero el ego es un ser puro, que es un ser puro, que son maravillosos, son para comerse. Pero el ego es un ser puro, que es un ser puro, que son maravillosos, son para comerse.
El ego se forma desde las experiencias corporales desagradables, frío, calor, hambre, sed, malestar, dolencias, las necesidades emocionales no cubiertas, de abrazos, de mamar y oler a su madre, de ser nacido. Cada vez se irá sintiendo más separado del entorno en el que está, diferente al universo que le rodea. Esa sensación de diferenciación es paradójico porque, por una parte, es necesaria para el desarrollo del yo, del bebé, del niño, para que conforme su propio yo, su identidad, pero resulta que pasa a través de una diferenciación que es como, a ver, ¿cómo decir? Como que no solo me siento diferente y parte, me siento diferente y aparte. Es como, ya no soy de, ¿no? Ya no soy mamá, ya no soy de esta familia, ya no soy de este universo, ya estoy solo, abandonado, todo lo que habéis dicho antes, ¿no? Esa cantidad de estados que atravesamos, que son duros de atravesar, no es fácil. Pues eso se siente a partir del estado de separación. Vale, desde esa desconexión inicial, que es el punto 9, se irá formando toda la estructura de carácter de la persona. La forma definitiva dependerá de los conflictos con el entorno, especialmente con la madre al principio. La falta de sensibilidad de la madre hacia las necesidades del bebé o del niño, los abusos, el maltrato, los traumas, no tiene por qué ser tan grave. Una simple falta de apoyo incondicional, y es tan fácil no ser incondicional con nuestros hijos. Yo soy madre de ya no es niño, tiene 23 años, pero ha habido épocas en mi vida que yo estaba tan en conflicto y tan mal conmigo misma como para hacerme madre, además, ¿no? Y sostenerlo y quererlo, pues lo hice como buenamente pude, como todas las madres y como todos los padres. Hay algunos y algunas que lo hacen requete mal, y eso es una obviedad, ¿no? Los que maltratan a sus hijos, los que les pegan, el marido que pega a la mujer delante de los hijos, o la mujer que pega al marido delante de los hijos, aunque no pegue a los hijos directamente. Eso crea un cruce de cables en la mente del niño brutal. Es como los dos que me trajeron a este mundo están ahí en guerra. Cuanto más graves son esos abusos, esos maltratos, esos traumas, más profunda es la herida ontológica, la herida del ser. Y cuanto más profunda y más grave es la herida del ser, más va a costar por hacer el camino de vuelta a la esencia. Pero bueno, si uno se empeña, si uno sigue el camino, si uno es fiel a sí mismo y a su búsqueda, pues es posible. Y cuanto, digamos, más claridad tienes en lo que quieres conseguir en cuanto a hacer tu camino de búsqueda, si lo tienes claro, vas a ir abriendo camino y encontrando las personas adecuadas, las técnicas adecuadas y las situaciones adecuadas para que se dé ese camino de búsqueda, para que sea de encuentro y que te lleve de lo oscuro a lo luminoso. Entonces, después de ese punto 9, le sigue la experiencia al punto 6. A mayor falta de apoyo a las necesidades del niño, más se aleja este de su esencia, entrando en el terreno del miedo y la desconfianza de su entorno. Se adapta a lo que encuentra en su desarrollo, alejándose de sí mismo y del mundo. Ya no hay solo la separación del mundo, hay también la separación de uno mismo. Las dos cosas. Se genera la ilusión de dualidad. Tú, yo, universo, yo,
que hay una parte que es real en eso, o sea, yo tengo que construir, para vivir en esta vida, en esta tierra, tengo que construir una experiencia y una idea de yo, pero no una idea de yo separada del resto. Ahí es como el redoble de campanas que nos lleva a la neurosis, o en casos muy graves a la psicosis. Vale, el modo en que el bebé se percibe a sí mismo está totalmente basado en su percepción de fusión con la madre. El bebé se siente y se mira a través de la madre. Tal cual él se vive, que le mira a la madre, él se mira a sí mismo. Esto será así. Cuando esa fusión con la madre se desvanece, llega el momento de convertirse en lo que mamá espera de mí o lo que el entorno espera de mí. Es el momento de la creación de la máscara, que es el tipo 3, para cubrir el vacío entre el niño o la niña y el mundo. El personaje creado juega a ser el mismo, el personaje creado juega a ser el sí mismo que oculta. Es como, ya empieza a ser complejo, ¿eh? O sea, juego a ser quien estoy ocultando con el carácter y la máscara que ya me he aprendido. ¿Tiene que ver con la sombra? Sí, sí, sí. Todo lo que pertenece a lo que no me identifico y lo que me oculto a mí mismo pasa a la sombra, al inconsciente. Inconsciente y sombra son lo mismo. Y Claudio con una frase que es súper clara: la pérdida del ser es el núcleo del carácter. Cuando perdemos la esencia, se forma el núcleo del carácter. Vale. El personaje o carácter comienza a tomar el mando de la vida y a mecanizarse. Esto es muy importante. Lo que en un momento dado es una reacción adaptativa, sana, si yo, pongamos que tengo una madre que entra en estallidos histéricos irracionales, que yo no sé por dónde vienen, ¿no? Y lo que hago es como plegarme sobre mí misma, ¿no? Porque, bueno, no puedo soportar aquello, entonces algo hago con aquello, pues me retraigo un poco, ¿no? Eso para mí es bueno, ese retraerme está siendo adaptativo, está ayudándome a sostener y transitar una situación difícil, ¿vale? Cuando eso se esclerotiza y me quedo aquí en mi cueva, en mi escondite, y ya dejo de mostrarme por miedo a que haya un estallido histérico que no está viendo, pero yo ya estoy tan asustada que ahí ya se empieza, y esto es un aspecto del carácter. El carácter es mucho más complejo. Cuando se mecaniza, se hace difícil de alcanzar la verdadera esencia. Nada externo, nada de lo que nos venga de fuera, el reconocimiento de los otros, el amor de los otros, el dinero, las posesiones, nada de todo eso puede recuperar las partes perdidas en el proceso. Nada. Solo se puede dar desde adentro esa recuperación. El propio personaje mecánico lo impide. Está difícil la cosa. Es complejo. Es un pez que se mueve la cola. Ha habido una formación de un ego, un carácter. Eso coge las riendas de tu vida, te montas en esa forma de estar en la vida, eso se esclerotiza, se mecaniza, entonces no puedes alcanzar a tu esencia porque estás tan mecanizado que reaccionas a las cosas que ocurren en la vida
desde esa mecanicidad en vez de desde tu esencia. Eso que llamamos fluir hoy en día, que nos gusta tanto, fluir, y pues eso pertenece a la esencia. Luego, nada de lo que nos venga de fuera, o sea, puede haber un deseo de reconocimiento externo brutal, como en el caso del carácter 4, la envidia, ¿no? Que está totalmente identificada con la carencia. Nunca ve lo que tiene, siempre ve y siente aquello de lo que carece. Y está deseando que le reconozcan de fuera. Ya pueden reconocerle, ya pueden, da igual, no les sirve ese reconocimiento. Solo el propio reconocimiento interno va a sanar esa falta de contacto con el interior, esa pérdida de contacto. ¿Para qué sirven las terapias? Es bastante... O sea, se dice bastante eso de que nadie cambia a nadie. Y es verdad. O sea, los terapeutas no cambiamos a los pacientes. Yo no tengo ningún tipo de poder para que alguien haga algún cambio en su vida. Lo único que hago es acompañarle a que vaya hacia adentro. Ese es mi fundamental papel. En un momento dado puede tener una crisis muy fuerte y yo le ayudo a sostenerle, si hace falta le hago de mamá, le doy abrazos, lo que haga falta, ¿no? Pero finalmente vamos a ir a trabajar a que vaya a ese lugar interno donde duele, donde rabia, donde jode, donde hay un dolor insoportable, y que se mantenga ahí respirando y sosteniendo aquella herida que entonces necesitó esclerotizarse, endurecerse y poder estar, llorar, gritar, lo que sea que necesite liberar en esa herida hasta que se calme. Y eso es posible, y ahí sí se da el cambio. En algún punto de sufrimiento creado inevitable que llega antes o después en la vida, se hace necesario pararse en ello y mirar adentro. Afuera no está. ¿Sí? No, ¿Sí? Sí. Vale. De aquí voy a rescatar, a ver. Esta es buena, la de arriba. Estas son dos frases de una amiga mía que da cursos de enneagrama, pero en vez de en formato de fin de semana como lo hago yo, los hace en Asturias. Cada semana tiene un grupo en el que trabaja con el enneagrama. Y ha hecho un libro, que lo tengo aquí, muy didáctico, y he sacado mucho material de su libro. La cita de arriba es muy buena. Nadie puede darnos eso que está dentro de nuestro. Estamos con lo mismo que decía antes. Las partes que perdimos de nuestro interior no las tiene nadie ajeno a nosotros mismos. Tu reconocimiento no me alimenta. A mi ego sí. A mi ego tu reconocimiento le alimenta un montón. Pero no a mi vacío profundo. Mi vacío profundo se queda tan ancho, se queda igual ante tu reconocimiento. Esa es la trampa. El ego persigue lo mismo que la esencia. Lo busca afuera y la esencia lo tiene dentro. El ego busca afuera, la esencia espera adentro, con todo adentro. Ser amor, ser valor, ser. Las tríadas. Entro en esa frase de arriba que liga con algo que decía antes. Ninguna persona puede comenzar a cambiar hasta que, como resultado de la observación de sí misma, sea capaz de decir: este que observo no es mi verdadero yo. Empezar a desidentificarse del personaje que mantenemos en la vida. Las tríadas. Tenemos 3 centros de energía: el mental, el emocional y el instintivo. Cada uno de ellos está ligado con una parte del cerebro. El mental
con el córtex cerebral, con la parte más externa del cerebro. Es el más desarrollado en los humanos y no desarrollado en los animales. Un poquito en los mamíferos superiores, pero poco. El centro emocional está en el sistema límbico, que compartimos con todos los animales que maman. Pero Mamones. Sí, mamones. Mamíferos. Y el centro instintivo visceral, que compartimos también con los reptiles. También se le llama cerebro reptiliano. Según lo que ocurra en la infancia, como siempre, cada ser humano desarrollará más uno de estos centros y generará sus reacciones automáticas. Más en la mente, más en lo emocional, más en lo instintivo. En unos gobierna la mente, en otros la emoción y en otros el instinto. Entonces, si vemos aquí, la tríada de la acción es estas tres de arriba. Del triángulo central, el 9 es el de acción, el instintivo, el 6 es el mental y el 3 es el emocional. Pues la tríada de la acción, de la acción está arriba, al lado del 9, que es el instintivo. La tríada mental está en el lado izquierdo de la figura del enneagrama. Son el 7 y el 5 que están al lado del 6, que es el mental, el triángulo. Y en el lado derecho es la tríada emocional, que está el 3 es el triángulo central, es el emocional, y junto con el 2 y el 4 es la tríada emocional. ¿Sí? Cada eneatipo representa roles definidos y rígidos en la vida cotidiana. La palabra rígido, mecánico, automático, tal, siempre remite al ego. Por ejemplo, el 9 es un pacificador, es un personaje que va por la vida pacificando a los demás. Sigo el triángulo central. El 3 va de triunfador, necesita triunfar ante los demás, es la máscara, hay que triunfar. El 6 es el leal, cuando entra en un poquito de confianza. El 6 es el más desconfiado, el más dubitativo, siempre nos la pasamos, yo soy una 6, de carácter, de esencia no, de esencia soy muy corajuda. El leal es como que jugamos a la lealtad, a la que sentimos un poquito de confianza, porque la desconfianza nos puede, el ejemplo del paciente aquel que os conté antes, ¿no? De las minas. El 1 es el reformador, porque quiere cambiar las cosas. El 4 es el individualista, va por su cuenta, porque como siempre está en carencia, pues va a su rollo. El 2 es el ayudador, es la generosidad en persona, va dando una sobreabundancia, ya hablaremos más de eso. El 8 es el desafiador, va de jefe, es vengativo, desafiante. El 5 es el investigador, se mete en su cueva, investiga y aleja de los demás. El 7 es el entusiasta, es el vendedor, es el todo está bien, happy guay, y que bien, estamos todos aquí. Y le encantan los focos, las cámaras. Y ya está. Vale, y por otro lado hay una serie de actitudes y conductas que ayudan a suavizar la fijeza de esos roles. Por ejemplo, en el 1, ver que es un reformador rígido le ayuda a poder aflojar eso. Perdón, empiezo por el 9. El 9, cuando consigue estar en autopresencia, deja de ser tan pacificador de los demás. No le hace falta intervenir en todas las cosas que pasan afuera y tener que mediar en todos
porque está en su propia presencia. Si los demás le piden ayuda, pues la da, porque sabe hacerlo de coña, pero no se desgasta. ¿Sí? El 6, que es el miedo, la cobardía, necesitamos respirar mucho. Todo el mundo necesita respirar mucho pero en el caso del 6 es como para entrar en contacto con nosotros, es como a través del cuerpo, la respiración. Somos tan mentales que entrar en cada situación respirar. En el 3, sentir de verdad, no poner la máscara, sino sentir que hay dentro, el vacío que hay. El 1, bueno, paso esto, ¿sí? Los rasgos. Hablábamos antes de las pasiones, las fijaciones, y aquí hago este esquema, es muy bueno. Es de las pasiones y las virtudes. Digamos que las pasiones es allí donde nos quedamos fijados. O sea, la pasión es motivacional, la fijación es mental, pero eso es todo junto, es el rasgo, y están las virtudes que trabajando hacia ellas nos liberamos de las cadenas del ego, del rasgo, del negativo. Esa es la gran aportación del eneagrama, que no es una clasificación de personalidades, sino un descubrir cuál es mi núcleo neurótico, cómo se quedó fijada mi personalidad por los avatares de la vida, por las cosas que me ocurrieron, por lo que me tocó vivir, descubrir cómo es ese núcleo y a partir de ahí trabajar hacia la liberación, hacia acercarme más a mi esencia, que es todo un trabajo hacia la virtud que le corresponde. Al 9, que es la pereza psicoespiritual, la pereza de su propio trabajo espiritual, su virtud es la acción introspectiva, o sea, todo lo que haga para ir hacia adentro, para hacer introspección, le ayuda a liberarse. La acción no introspectiva no le va a ayudar le va a ayudar a otras cosas, para ganarse la vida, pero para liberarse de sus cadenas egoicas, no. El 6, contra el rasgo del miedo, la virtud del valor, del coraje. En la vanidad, que es la máscara, la virtud es la honestidad, el verse claramente, ver ese vacío que ha tenido que tapar con una máscara de perfección, de perfección. Ya entraremos en ese tema. Luego, en la ira, el rasgo de la ira, caminar hacia la serenidad. En el 4, en la envidia, buscar ecuanimidad, un poco de reconocimiento de que dentro de sí también hay algo de satisfacción, también hay algo valioso. Normalmente el 4 proyecta todo lo valioso afuera, y el reconocimiento de yo soy valiosa le sana. El orgullo, la virtud de la humildad, que es una virtud sana para todo el mundo, pero en el caso del orgullo más. En la lujuria, que es la vida extrema, la venganza, es la recuperación de la inocencia. En el 5, que es la avaricia, que no es la avaricia de tener cosas, es la avaricia de uno mismo, no darse, y la avaricia de conocimiento. Hay 5 que sobre todo son muy ratas de biblioteca o científicos que investigan mucho y hacen una labor más solitaria, no es tanto desde el hacer trabajo conjunto con otros, sino cada uno porque se sienten seguros estando solos. Y en la gula, llegar a la sobriedad. Entonces, trabajar para volver a esas virtudes nos lleva al contacto con la esencia. Esto es para mí la buena noticia del eneagrama, que hay un trabajo a hacer, pero tiene un resultado liberador.
y vive Dios que lo tiene. A veces cuesta mucho, pero lo tiene. Vale, vamos a empezar con el eneatipo 9. Voy a ver. En el DSM-3, cuando al principio dice de DSM-3, todo eso es según Claudio Naranjo, que es psiquiatra. El DSM-4 y el DSM-5 que está a punto de salir no los usa, los descarta porque ya son manipulaciones de la industria farmacéutica para crear más dependencia, más, ¿cómo se dice? Más enfermedades psiquiátricas para que la gente esté más dedicada y sean eternos clientes de las farmacias. Pero en el DSM-3 todavía se hacían las caracterologías psiquiátricas desde dos fundamentales, que es la neurosis y la psicosis. En la neurosis hay desfragmentación, me identifico con unas partes de mí, con otras no, bueno, hago un mapa de mí, pero hay una cierta conciencia de que yo soy yo. En la psicosis hay una escisión, o sea, en un momento me identifico con una parte y eso está separado completamente de otra parte, no hay conexión. Y eso se da de formas muy diferentes según qué tipo de psicosis. ¿Veis la diferencia? Vale, pues toda la caracterología del DSM-3 está montada sobre esa diferencia fundamental. El eneatipo 9 es la personalidad dependiente. En la privación del amor incondicional infantil, el niño se siente que no es digno de ser amado y que no vale nada ya que no recibe, y eso lo vive como no merezco. No siente no recibo, siente yo no merezco. Y no recibe que los cuidados que se necesitan. Se genera un desamparo de sí mismo, ciego a las propias necesidades por sentirse insignificante, y toda la atención se dirige hacia los otros, de una manera abnegada, resignada y al servicio de él. Los mecanismos de defensa son la narcotización de sí mismo, que genera aburrimiento. Si me narcotizo, ¿cómo se dice? Desensibilizo. Si me insensibilizo, pues me aburro. Claro, ya no siento las cosas que hago, ya no siento la vidilla, ya. Y la confluencia, que es el mezclarse, el fusionarse con los demás. Por eso me fusiono con los demás y ahí me pongo al servicio de manera compulsiva. Las características son la indolencia, es decir, el no ser capaz de sentir el dolor, y la sobreadaptación, el descuido de sí mismo, un gran esfuerzo, un inmenso esfuerzo en servir a otros, una alta dificultad en cambiar de dirección en momentos en que a veces hay como cruces de caminos, ¿no? Momentos en que uno ha de decidir hacer cambios, ¿no? Pues lo viven con mucha dificultad. Compulsión a evitar el conflicto, tanto interno como externo, y son muy buenos mediadores. La pasión es la pereza psicoespiritual es la pereza psicoespiritual para ocuparse de uno mismo. Se ocupan de todo lo externo, o sea, hay mucha acción para lo externo y para los demás, y no hay acción para sí mismos. Los 9 se empiezan a curar cuando empiezan a cuidar de sí mismos, a tenerse en cuenta, a sentirse, a darse tiempos a sí mismos, en vez de, quitarle tiempo a los demás y dárselo a sí mismos. La virtud es la acción esencial hacia su sanación, y para ello tienen que ir al interior, bueno, como todos los demás, pero en el caso del 9, como es la primera fijación, ¿no? Estamos con el triángulo interior, porque es la base. El eneatipo 6 es la personalidad paranoide. Ante una figura de autoridad arbitraria, severa y estricta, que marca lo que debe o no debe ser,
o debe o no debe hacer el niño, constantemente recibe ese mensaje. ¿Tienes que? No tienes que. ¿Debes? No debes. ¿Hay que? No hay que. El niño llega a dudar de sus percepciones, ya no sabe a qué atenerse. El adulto no permite que el libre descubrimiento de la vida. El niño se siente intimidado, percibe una falta de apoyo total o abuso en un ambiente imprevisible, no confiable. Eso es muy importante. La vivencia de no confiabilidad. Yo no me puedo fiar de papá o de mamá. Por lo tanto, no me puedo fiar del entorno que me sostiene. Se genera una ansiedad por la supervivencia en un universo percibido como desprovisto de amor. El mecanismo de defensa es la proyección. ¿Y qué se proyecta? Lo inaceptable. Todo lo que no puedo aceptar porque me han dicho que no debo ser agresiva, no debo estar triste, no debo ser competitiva, no tienes que pegar a los demás, no tienes que moverte tanto, tantos mensajes de lo que se debe y lo que no se debe hacer van calando y se crea un super yo, super bestia, el super yo famoso del psicoanálisis, de las películas del Woody Allen. Pues todo eso que se aprendió que no se debía hacer se proyecta en los demás. ¿Cómo se hace la proyección esta? Pues, por ejemplo, si yo no me reconozco como celosa, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que puse antes, veré exagerada los celos en los demás. Pero yo no soy celosa. Pero fíjate aquella que se ha puesto, fíjate cómo se ha puesto con el novio y tal, no sé qué, ¿sabes? Como ver la cosa afuera. Las características son la rigidez, la duda, la desconfianza, la ansiedad, especialmente en forma de miedo a equivocarse. Esto es tremendo, lo digo yo que lo he sufrido mucho, es terrible. El miedo a equivocarse en cada momento de la vida es horrible, es una prisión, porque es que no te deja accionar, es como, quiero hacer, pero lo voy a hacer mal, es terrible. Y si se consigue confiar, somos muy leales. Como cuesta llegar a confiar, pero si se saltan las barreras, pues porque se dan relaciones que llevan a eso, pues son relaciones ya de lealtad para toda la vida. Tiene que pasar algo muy gordo para que se rompa eso. La pasión es el miedo y la cobardía. La virtud, el valor y el coraje de autoconocerse y de confiar en sí mismo. De nuevo, todo es remitido a uno mismo. Tener el coraje de autoconocerse. O sea, yo dudo de todo, desconfío de todo, desconfío de mí, desconfío de los demás, pero hay algo en mí que busca y que quiere ir más allá de todo ese programa, de todo ese dolor, de toda esa desconfianza, y que busca algo más pleno. Entonces pongo en marcha el valor que sí tengo, porque la esencia está, y pues a trancas y barrancas con lo que pueda. Yo hice muchos años de terapia y he hecho 1000 historias. Me ha costado un montón, he tenido un montón de depresiones en mi vida, me lo he pasado requete mal, también me lo he pasado requete bien, no ha sido todo un valle de lágrimas, pero la verdad es que he sufrido crisis muy graves. Y bueno, pues al final resulta que ha sido un camino fértil, ¿no? Difícil, sí. Hay otros que lo han tenido mejor, más fácil, sí. Pero el mío ha sido así. No leí el animal antes, ¿no? No, antes no salió, ¿no? No había animal. No había. Era él, el 9 es el elefante. El elefante. Es un animal que es familiar, que es amoroso,
que va en manada, que le gusta confluir con los demás, es grandote, tiene movimientos lentos. En el 6, el ciervo, que es asustadizo, que cuando oye un ruido salen corriendo, ¿no? Esto de la pasión es que no lo encuentro no sé cómo va conectado. Dice el miedo y la cobardía. Cuando hablamos de pasión, no parece que a algunos nos alienta más, ¿no? ¿Cómo? Cuando hablamos de pasión, creo entender que algo nos alienta más, que somos más apasionados, por decir la palabra, sí, ¿no? pero es la pasión entendida de otra manera. Es la pasión como limitación de lo emocional. En el sentido de, ¿te acuerdas de aquello de la pasión y la fijación? La pasión es motivacional y la fijación es mental. ¿Recuerdas eso? Hablamos de ese tipo de pasión. Es lo que nos mueve. ¿Qué mueve a este eneatipo? Lo mueve el miedo y la cobardía. ¿Sí? Es lo que hace. Es no es que decante por ello, por la pasión que genera el miedo, ¿no? Sino es una manera que le hace mover, es que por cómo está fijado su ego, lo que le moviliza en la vida es el miedo y la cobardía. En el caso del 6 voy a nombrar porque es el eneatipo en el que hay más diferencias entre los subtipos. Nombro que de cada uno de los rasgos o eneatipos hay 3 subtipos que están ligados o con el instinto de conservación, con el instinto sexual o el instinto social. Según predomine más uno u otro instinto en la persona, será de un subtipo o de otro, ¿vale? En el caso del 6 hay mucha diferencia de los 2 subtipos fóbicos al subtipo contrafóbico. Los 2 fóbicos son el conservación y el social. El conservación se llama 6 deber, que es el 6 calor. 6 calor son los ositos de peluche, esos que se hacen amigos de todo el mundo, porque seguro que todos conocéis a alguien así. Se hacen muy encantadores para ser amigos de todos, porque fíjate, el otro día me pasó que y tal, suelen tener formas redondas y así. ¿Y sabes para qué? Para eliminar en lo posible todo ese miedo y esa ansiedad que me da el contacto con el otro. Si me hago amigo de él, si el otro se hace amigo mío, yo podré fiarme de él. O sea, es una estrategia. No hay verdad, hay falsedad en ese hacerse amigo de él. No es que todo sea falsedad, pero hay un monto importante de manipulación de la relación para disminuir mi ansiedad y mi miedo, mi pánico de que pero no un nivel puede... consciente, ¿no? ¿Eh? No un nivel consciente. No, claro. No es una estratega de tal. No, son estrategias inconscientes, por supuesto. El 6 conservación, tiene su palabra, es calor. Luego está el 6 social, que su palabrita es el deber, que es el que para manejar su miedo y su ansiedad lo que hace es atarse a normas externas. Cualquier norma externa que le sirva para sentirse más tranquilo, eso es perfecto para él. Entonces, hay muchos 6 deber en el ejército, en la policía, en los conductores por la calle, o sea, por las carreteras, los que siguen estrictamente las normas de circulación, esos son 6 deber. Los demás, no, tú no eres un 6 deber. Tú eres de mi... Esos 2 son fóbicos, o sea, sienten el miedo y desde ese sentir su miedo y toda la alteración que provoca el miedo, desarrollan una serie de estrategias, pero desde sentir el miedo. Y luego estamos los 6 sexuales, que no sentimos el miedo. Lo que hacemos es pasar el miedo
nos lo saltamos, el miedo está, nos lo saltamos y lo que hacemos es ir contrafóbicamente a manejarnos con la realidad, pero negando el miedo, a un precio muy alto, una rigidez tremenda. El miedo está igual, ¿no? Mi respiración la bloqueo igual. ¿Qué hacemos cuando nos da un susto? Es la primera reacción cuando nos da un susto, es esa. Cuando vivimos asustados, vivimos así. Y sigo con el pecho. Y no me puedo relajar. En el claustrofóbico eso es especialmente grave. Y además es el único subtipo en el que hay dos formas, dos manifestaciones diferentes, que es una es el 6 fuerza, que es más masculino, son los hombres estos que van por la calle y van dando miedo, la gente se aparta, ellos pasan y con su camisa abierta y todos chulos y todo. Perdona una cosa, a la gente, a veces sí, con el número colgando. ¿Cómo es qué? Como con una etiqueta Si yo veo a la gente así, yo trato de ver la esencia de la gente. Cuando alguien me toca mucho las narices, pues no, soy humana, pero yo soy muy consciente de que todo ese ropaje y todo este mogollón es fruto del sufrimiento infantil. Y yo trabajo con eso. Entonces, lo que no hago es en mi vida privada estar siempre pensando en qué será este y qué será aquello. Es que no dejaría de trabajar. Y cuando lo encuentras, porque debe haber gente que está con la esencia, ¿no? Debe haberla. Claro, eso, mira, es algo que estaría bien haberlo nombrado, gracias, porque lo nombro ahora. Cuando hubo una diapositiva que dije, esta me la puedo saltar, ¿no? Bueno, es una cosa que en su momento, en los años 70, descubrieron una cosa que se llama los niveles del desarrollo del ser, y que habla de que hay niveles de más salud, de salud mediana y de mayor salud. Todos estamos en alguno de esos niveles. Hay gente muy dañada en la infancia, pues los niños abusados, los niños... y también depende, un niño abusado, pero que resulta, es abusado por el abuelo no sé cuánto, pero resulta que el resto de la familia tiene a alguien, una persona o dos, con quien tiene un vínculo fantástico. Pues a lo mejor ese vínculo fantástico, de alguna manera, compensa el abuso, que no lo anula, pero igual lo compensa lo suficiente para que el niño pueda formar un yo no tan debilitado como si, además del abuso, no hay vínculos sanos en la familia. Y también es eso, cada carencia se manifiesta con dolencias diferentes de salud, claro. Claro, por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Entonces, las personas estamos en diferentes niveles de conflictividad y de enganche en el ego. Depende de cuánto de profunda es la herida. A mayor profundidad de la herida, más difícil de curar la herida. Y luego, a lo largo de la propia vida, hay épocas en las que estamos más pillados por el ego y épocas en las que estamos más sueltos, en que las cosas van mejor, en que, bueno, que las circunstancias externas a lo mejor están ayudando, pero tú también pones de ti porque, mira, te has soltado, ¿no? Hay épocas mejores y épocas peores. Exacto, exacto. Son los niveles de desarrollo del ser. Yo no estoy ahora igual que hace 5 años, ni que hace 10, ni que hace 25. Y ninguno de vosotros está igual que años atrás. No estamos ni igual a ayer, todo está en constante cambio. Y ahora con los niveles de energía tan bestias que llegan al planeta, es como esto va... La mayor parte de la gente sentimos que es como muy bestia, como que no es... Al galope, sí, exacto. Sube la vibración. Sí, es como que los cambios son... Cambias o cambias, no hay la opción de no. Si no cambias, te enfermas grave. Bueno, seguimos, que si no... Eneatipo 3, que es la tercera parte del triángulo. Claudio no lo encontró en ninguna neurosis. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Pues lo explica porque es la personalidad típica americana.
la de la imagen, la del el éxito, el conseguir las cosas que uno quiere, el sueño americano, pues como es la personalidad típica, los psiquiatras típicos no lo descubrieron como una neurosis, pero lo es. Y la imagen típica es la de Barbie Ken, ¿no? Hay un subtipo del tipo 3 que es la típica Barbie, ¿no? O sea, salen de casa súper maquilladas, todo está conjuntado, todo el pelo bien puesto, todo es maravilloso, una máscara perfecta, un vacío interior brutal. El niño entendió que el amor es proporcional a lo logrado. Si eres el mejor te quieren, si no lo eres no te quieren. Hay un alto peso de la imagen, con una sobreidentificación con la máscara. Se genera una vivencia, un mostrarse invencible, eficiente, eficaz y productivo. Las típicas secretarias ideales son presas. Es un carácter muy competitivo, tremendamente competitivo, y hay un olvido de los sentidos, una sobrepreocupación en la imagen y en el impacto de esa imagen en los otros. El mecanismo de defensa es la identificación con la imagen perfecta. Perfecta. Las características es la desconexión de lo interno con un alto control y un esfuerzo desmedido por el éxito. Un esfuerzo desmedido, o sea, usan muchísima de sus energías en tener el éxito que anhelan internamente, lo manifiesten afuera o no. Y lo curioso, eso lo he ido descubriendo en mi trabajo con mujeres 13, sobre todo porque con hombres 13 a lo mejor uno hace mucho tiempo, pero con mujeres 13 he trabajado con unas cuantas últimamente. Y lo más curioso es que no quieren triunfar ante los demás, quieren triunfar ante sí mismos. O sea, necesitan ser triunfadores para verse triunfadoras. Y necesitan cortar eso para no gastar tantísima energía en triunfar y poder triunfar en su vida privada, ¿no? Sentirse más, jugar más, desmelenarse, ¿no? Recuperar la niña interna. Son egos inflexibles, calculadores, mentirosos, hay mucha mentira, tanto hacia afuera como hacia adentro del autoengaño. La mentira de la imagen idílica, tanto consigues, tanto vales. La pasión es la vanidad, el pavoneo, el pavo real. Y la virtud, la honestidad respecto a su montaje de vida, y la humildad es ser un ser humano común, no el ser humano perfecto. El animal es el camaleón porque se disfrazan y se cambian de color y de forma en función de lo que les conviene de cara a la galería. Vamos con el hexágono irregular. El eneatipo 1, que es la ira o el perfeccionismo, corresponde a la personalidad obsesiva. Tuvieron una madre o un padre o ambos muy críticos. El niño rechaza por esa crítica tan feroz. Es feroz, una crítica feroz. Los unos que conozco han tenido infancias muy duras. El niño rechaza sus necesidades biológicas, básicas, desde el rechazo que los adultos hacen de él. Llega a estar atrapado en lograr la perfección e intentar ser bueno. Ser merecedor a través de sus valores y la justicia. Es como ponen mucho acento en conseguir vivir en función de sus valores internos y de sus valores de justicia suyos. La justicia de los jueces y del Código Penal y la justicia natural les importa una mierda. Es su propia justicia. O sea, ellos quieren que los demás, que son impositores, como sus padres, quieren que los demás hagan y monten su vida como a ellos les parece que tienen que montarla, ¿no? Es como se creen en posesión de la verdad.
luchan por ganar el amor por su bondad y rectitud, y aprenden a ir contra la vida en sí misma y contra su propia vida en sí misma, contra la vida en otros en sí misma. Eso, les cuesta mucho entregarse a la vida. Como hay un constructo que les lleva a una acción, porque es un carácter de acción, pero de no seguir el flujo, de ir en contra del flujo, desde la rigidez, cómo tienen que ser las cosas. El mecanismo de defensa es la represión de las emociones y la impulsividad. Las características: un alto grado de perfeccionismo, son muy rectos, tendencia a anclarse en el resentimiento, intento de hacer lo justo, lo correcto, desde una percepción inconsciente de inadecuación. Inconscientemente se sienten inadecuados y conscientemente quieren ser rectos y perfectos y buenos, pero la imagen inconsciente es de inadecuación. Por esos padres tan críticos, ¿no? Esa inadecuación se pasó al inconsciente. Cae en la comparación constante por desconexión con su esencia. La pasión es la ira contenida. ¿Por qué contenida? Porque para mantener esa imagen perfecta y recta, toda la ira que sienten, porque la ira no es justa y no es como ellos creen que debería ser, la contienen, la aguantan, y van aguantando, hasta que un día estalla. El día que estallan, tú estate lejos, porque cuando estallan a lo bestia. Sale la ira contenida de todos los meses anteriores. Viven los instintos, lo instintivo, como enemigos, y su represión sexual puede llegar a degenerar en perversiones. En unos casos es más grave esto y en otros menos. No todos los unos son unos reprimidos sexuales totales, pero hay otros eneatipos que también sufren de represión sexual, porque nuestra cultura es represora de la sexualidad, la cultura judeocristiana. La virtud es la serenidad, el desarrollo de la compasión que comprende los límites humanos, propios y ajenos. Esa cosa de descubrirse humano, descubrirse limitado, también potente, pero también limitado, no perfecto. Sí, perfectible, ¿no? Es deseable perfeccionarse. Pero el animal es el perro enfadado, que está con su hueso. Vale, el eneatipo 4, la envidia y el romanticismo. Quizá es el eneatipo más sufridor de todos. ¿Más? Más sufridor. Hay mucho sufrimiento en el 4. Al menos Claudio lo reconoció así y ha tratado a miles y miles de personas en todo el mundo. Y bueno, yo lo que he visto en amigos, en pacientes y así, también es como un anclaje en el sufrimiento que va más allá de si están bien o no. Yo he tenido épocas muy duras en mi vida y he sufrido mucho, como una cabrona. Pero cuando estoy bien, lo valoro, y los 4, aunque estén bien, no están del todo bien. Como siempre ven la botella medio vacía. El niño sintió una madre odiosa y negativa que competía con él, nada más ni nada menos. Esto le lleva a la melancolía de estar permanentemente pegado a la carencia o a la pérdida. La negación de la madre lleva a la negación de la vida misma, que deriva en un desamparo existencial. Inconscientemente, haber nacido es un problema. Se siente mal nacido. Se siente imperfecto, no merecedor de amor, y hay una creencia de que el otro sistemáticamente me abandonará. Hay un duelo constante, escasez, miseria y vivir con el corazón roto. El mecanismo de defensa es la introyección. Se tragan a la madre por hambre del amor de la madre. Carga de la madre, carga para la madre es lo mismo que carga para sí mismos. La retroflexión también es otro mecanismo de defensa, que es toda la rabia contra el otro y la vida la dirijo contra mí mismo.
Esto es la retroflexión. Los 6 están bien reflexionados. Laura. Características. Hay una búsqueda profunda del amor perdido al tiempo que sus relaciones son muy problemáticas porque se mantiene siempre en la carencia, ¿no? O sea, por mucho que el otro le dé amor, como no puede recibirlo porque está en la carencia y se mantiene en la carencia, pues hay un sentimiento de injusticia. Siempre ve la botella medio vacía y eso se hace insoportable. Su juez interno muestra un autodesprecio constante por introyección al desprecio de la madre. O sea, el desprecio que se recibió de la madre, uno lo introyecta y se lo vuelca sobre sí mismo. ¿Es desprecio de la madre o puede ser abandono? Las dos cosas. No necesariamente abandono. Bueno, yo tengo una amiga que su madre nunca dejó de estar. Sí, emocional, me refiero también. Claro, desde el momento en que hay odio, miradas negativas, rencor, no reconocimiento de que ese ser depende de mí y yo tengo que darle amor y no, le doy lo contrario, ¿no? Creen que el mundo está en deuda con ellos y lo creen firmemente. Sienten la necesidad de ser inimitables y especiales. No está ahí escrito, pero entre los 4 hay muchos artistas de muchas clases, ¿no? Actores sobre todo, tanto de cine como de teatro, pero también creadores en general. Y son muy compasivos, son los más compasivos de todo el enneagrama, porque como ellos sufren tanto, se ponen fácilmente en la piel de quien sufre. La pasión es la envidia, el drama, el romanticismo, la alta emotividad, es lo que les mueve, ¿sí? Lo que decíamos antes. Y la virtud es la ecuanimidad, valorar lo que se tiene, ser imparcial, la identificación consigo mismo y conectar con lo que es. El animal es el caballo que igual tanto puede estar tranquilamente paciendo y tal, como de repente ocurre algo que sale en estampida y... Vale. NA tipo 2, el orgullo y el hedonismo. Personalidad histérica, hedonista y dependiente. Hedonismo, escribe con H. Hay que cambiar eso. ¿Qué? No pasa nada. Como una madre egocéntrica y no disponible, el niño llega a que el amor hay que ganárselo manipulando, haciendo que otros dependan de él o de ella. Queda claro, ¿no? O sea, hay una madre, también puede ser un padre, pero sobre todo una madre egocéntrica que no está disponible para el niño, está por sus cosas, ¿no? Yo estoy por mis reuniones, y mis amigas, y mi novio, y tal, pero por el niño no. El niño se lo deja o al padre, o en el mejor de los casos, al padre, si el padre quiere y ya está. O a la chacha, o a una canguro, o delante de la tele chupando dibujos animados o pantallitas. El mecanismo de defensa es la proflexión, hacer a otros lo que quieres que te hagan. En este caso es dar para recibir, cuidar para ser cuidados, etc. ¿Qué hacen? Reprimir las propias necesidades al anteponerlas a las de los demás. O sea, reprimo mi necesidad, voy de sobreabundante, regalo constantemente a los demás, pero no lo regalo desde el corazón, lo regalo manipulativamente para que cuando a mí me interese el otro me devuelva lo que yo quiero. No de lo que yo necesito, porque no reconozco que yo necesito, es el otro el que necesita de mí. Hay una desidentificación de las propias necesidades. ¿Sí? Son muy manipuladores. Y las características es la imagen de generosos e independientes, muy positivos, sobreabundantes, se sobrevaloran a sí mismos. Hay una alta necesidad de que los otros lo necesiten a él o a ella y desde ahí manipulan. Optimistas para no sentir el dolor interno, o sea, hay un exceso de optimismo para desconectarse del dolor, que sí hay.
porque con una madre egocéntrica y no disponible, por supuesto que hay dolor, vivido en la infancia y mantenido a lo largo de la vida. De esta manera triunfante y sobre tal, ¿no? Hay eneatipos que son más sufrientes y hay eneatipos que son más triunfantes, ¿no? Pero al fin y al cabo todo está montado sobre el dolor y el amor. Tienen una gran capacidad desde la falsa generosidad de dejar al otro en deuda, histeria, exageración de la efusividad. Hola, ay, cuánto tiempo que no te veía, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? Ese tipo de afecto. Y confunden el amor con necesidad. Su pasión es el orgullo versus la baja autoestima, o sea, van con la barbilla alta y como que se ponen como por encima de los demás, esa es la pasión, pero lo que se esconde debajo es una baja autoestima, que necesita de esa reactividad orgullosa para mostrarse al mundo. Parece contradependiente, pero es dependiente, ¿eh? Igual que 4, pero la máscara es de contradependiente. Son cautivadores, tienen un sentido de gran importancia personal, tienen una autoimagen adorable desde la vivencia inconsciente de no merecer. La virtud es la humildad, la virtud a trabajar, hacia la que caminar para recuperar la esencia, el contacto con la esencia luminosa, esencial, el ser interno, todo eso de lo que nos desvinculamos. O sea, siempre es, vemos toda esa mierda para volver a conectar con la esencia. No vemos la mierda por verla, no remenamos ahí para así me lo paso mal porque fíjate tú que no, remenamos ahí un poco para ir. Yo cuando aprendí eneagrama la verdad es que nos hacían remenar demasiado, había un exceso de mirar la carencia, de mirar lo malo, de mirar el fallo, de mirar el pecado, de mirar y es como que era farragoso realmente. Luego descubrí otra forma de trabajar con el eneagrama, mucho más el eneagrama, que evidentemente no podemos negar la locura de los eneatipos, porque son muy locos todos, pero siempre trabajando hacia la virtud, hacia la recuperación de la esencia. Hay uno de los libros, estos libros los he traído porque si alguien quiere luego ojearlos, puede ojearlos. Hay uno que se llama La dimensión espiritual del eneagrama, de Sandra Maitri. Es una mujer que ha escrito este libro sobre el eneagrama enfocado desde lo saludable, no tanto hurgando en la mierda, hurgando en las carencias, hurgando en lo falso, sino en el trabajo ya hacia la virtud. Y muy potente, este libro me encantó. Vale. El animal es el gato, bueno, va buscando caricias, haciendo como que viene a verte, tal, ¿no? De repente tú te mueves no sé cómo y ¡guau! ¿No? Te la cobra. Eneatipo 8, lujuria y venganza. Son el eneatipo que menos se acerca a trabajarse. Es la personalidad fálico-narcisista, antisocial y sádica. ¡Qué piropo! ¡Qué buena! Ahora, fálico-narcisista. La etapa fálico-narcisista es una etapa del desarrollo del ser del niño que tiene que ver con la conciencia del pene y el narcisismo, el ser visto, la necesidad. Pero si eres mujer, da igual. Si te quedas fijado ahí, te conviertes en eneatipo 8. Yo conozco a mujeres 8. Ahora vamos a ver por qué alguien se convierte en alguien así.
Hay un ambiente infantil violento, directamente violento, ya no es abusos en algunos momentos, ya no, es un clima violento constante. Incorpora la ley del más fuerte, o sea, para sobrevivir hay que ser más fuerte que los demás. Es un niño abusado, humillado, explotado y castigado porque sí. No castigado porque se ha portado mal. Y la injusticia de un castigo exagerado o tal. No. Castigado porque sí, porque yo lo digo, porque yo soy tu padre y te castigo porque sí. Y con una mala hostia impresionante. Imaginaros a un ser así, que viva eso repetidamente, y luego cuando es así, luego cuando es así, luego cuando llega a ser así, tiene una mala hostia ahí acumulada, que cómo no va a ser antisocial esa vida. Porque se ha comido eso con patatas. A veces hay incluso una madre que no es agresiva con el hijo, pero no protege al niño de un padre brutal. Hay una vivencia de una profunda injusticia, que la hay, ¿no?, que deriva en tomar lo que yo quiero porque el mundo me lo debe. Se da un daño a su inocencia original que deriva en sed de venganza. El mecanismo de defensa es la insensibilización. La única manera de superar y atravesar todo ese clima violento es insensibilizarse, no hay otra, ¿no? Hacerse duro, ¿no? Incluso la piel se les pone dura y la musculatura es dura. Son tipos rudos, duros, y la agresión defensiva para dominar a los demás. Las características son el dominio y el castigo, la actitud de control y posesión del otro. Disfrutan humillando y confrontando a diferentes niveles, ¿eh? No todo. Es como todo, como todos los otros eneatipos. Hay niveles más graves y niveles no tan graves. Hay eneatipos 8, personas que tienen un carácter 8 muy grave, que son insoportables, que acaban en la cárcel. La cárcel está llena de 8. A mí me gusta mucho una expresión que digo yo de los 8, les da igual 8 que 80. Ellos es intensidad y venganza y tira para adelante. Y si acaban en la cárcel les da igual. Se muestran seguros de sí mismos, rebeldes y provocadores. Son robustos o física o energéticamente. No necesariamente son grandes, porque los hay que son más pequeños, pero son robustos energéticamente, dan una impresión de robustez. El hambre de venganza se manifiesta en el ojo por ojo, diente por diente. Y les gusta ser el jefe, el más poderoso del grupo, y hay un delirio de invulnerabilidad. La pasión es la lujuria, lo instintivo manda, la intensidad. Seguro que conocéis a gente que va siempre a deportes de riesgo, alta montaña, tirarse en el puente, hacer escalada libre. ¿No os suena a nadie así en vuestras vidas? Pues posiblemente es un 8. En vez de volcar toda esa agresividad y toda esa violencia hacia los demás, la vuelca en vivir situaciones de riesgo en que no ataca a los demás, pero él vive el riesgo, o ella. Y, por ejemplo, son buenos cirujanos, cuando tienen control de sus impulsos. Claro, en el 8 hay falta de control de impulsos, pero cuando no está tan perjudicado. Sí, los niveles de falta de salud no son tan graves, pues son buenos cirujanos, buenos dentistas, todo lo que significa entrar en el cuerpo y hacer cosas ahí que, o sea, yo pienso en cortar con, no sé, para sacar un apéndice y pues no, solo de pensarlo ya. Que solo de pensarlo ya. Claro, pues o sea, cada eneatipo tiene su luz y su sombra. También tiene pues eso, que esos rasgos facilitan hacer una serie de trabajos que los otros rasgos ni se nos ocurren. O lo haríamos solo por pura necesidad, pero si no, que lo haga el cirujano, que lo haga el dentista. No hay vocación, ¿no? Vale, y su virtud es la inocencia que le rompieron en la infancia.
esa inocencia de los niños, fue totalmente rota, castrada, y recuperar, es esencial para ellos recuperar la capacidad de sentir y la capacidad de ser vulnerables. Es muy importante para que un 8 se sane. Y cuando se sanen, cuando están enfermos, es muy difícil estar con ellos, porque es como esa impulsividad tan loca, tan despiporrada, no hay control, no hay límites, y además es pura acción, no piensan, ellos accionan y luego ya pensarán, si es que luego pensarán. Y cuando van sanándose son una delicia, porque claro, como conocen el dolor de haber pasado por todo eso y van como sanando capas de todo ese dolor y de toda esa injusticia y de haber vivido todo ese, y lloran y lloran y lloran y se desesperan y tal, pero luego van como encontrando esa cosa blandita, van suavizando la piel, suavizando sus formas, poco a poco, pero como todos. Tú y yo conocemos a un 8 muy bonito. Vale, un animal celoso, ¿no? Fuerte, poderoso en su montaña. El tipo 5 es la personalidad esquizoide, son los invisibles e indiferentes. Fue un niño, en la infancia, fue un niño sin lugar en la familia, con falta de vinculación suficiente a la madre por ausencia de amor. Hay una desconexión emocional muy temprana previa a la diferenciación de la madre. Es decir, antes de separarme conscientemente de la madre, de saber que mamá es una y yo soy otra, vivo una desconexión emocional. Antes de... Sabéis que los bebés llega un momento que se dan cuenta de que no son mamá. ¿Sí? Bueno, pues antes de esa diferenciación ya hay una desconexión emocional. Vive en un ambiente invasivo de falta de respeto de sus necesidades y de su espacio. Genera un búnker de su mente, una especie de burbuja, que es su refugio para sobrevivir y observar la vida como si fuera una película. No viven la vida, se alejan de la vida y la observan como si fuera al cine. Qué curioso, ¿eh? Aislado de los otros y de la vida misma, de su emoción y de su cuerpo. Se aíslan no solo de los demás, sino también de su emoción y su cuerpo. Es otro de los caracteres mentales. El mecanismo de defensa es claramente el aislamiento. Hay una escisión interna de las emociones y la mente, desconexión de emociones y de mente. Por eso es una personalidad esquizoide, psicopatoide, psicosis psicopática, no es neurótica, es psicopática, de desconexión interna. Eso que habíamos dicho antes, hay una desconexión emocional muy temprana previa a la diferenciación de la madre. Yo he conocido a 5 que en su proceso de sanación han tenido que reconocer y han vivido el recuerdo de una mirada repetida de odio de la madre hacia ellos siendo bebés. Y recordar eso, hacer, por ejemplo, renacimientos, que es un trabajo con la respiración profundo para ir hacia atrás, ¿no? y de repente ver eso, ver a mamá con una mirada que te mataría. Ese tipo de mirada genera una excesión interna, o sea, quien me tiene que amar y sostener y recoger me está odiando. Y además son tan sensibles los bebés que reciben todo ese odio. O sea, no es solo que lo vean, es que les pasa por todos los poros, les atraviesa hasta el alma. También otro mecanismo de defensa es la sublimación de lo extraordinario. Es como que les gusta la ópera, les gusta investigar mucho en cosas muy profundamente. Las características, el exceso de reserva, son austeros,
gran esfuerzo y desgaste de las relaciones interpersonales. O sea, las relaciones interpersonales le requieren un gran esfuerzo y desgaste, y por eso se aíslan. Son mezquinos, no dan nada de sí mismos o dan muy poquito de sí mismos, y también son mezquinos consigo mismos. Comen poco, gastan poco. Bueno, es una mezquindad con poco me conformo. Hay una falta de vitalidad, una fragilidad, pobreza interior, y los típicos niños empollones, con una compulsión para el conocimiento y la omnisciencia, que es como querer conocerlo todo. No quiero participar en todo, pero desde fuera lo quiero conocer todo. Y todo no significa todo lo que existe, sino que un cínico que le interese la ornitología, pues será la enciclopedia andante de la ornitología de tu barrio, ¿no? Y un cínico médico será un excelente médico en lo teórico y a lo mejor un investigador increíble. Con sus pacientes será tímido, reservado, frío. Incluso a lo mejor se lo monta para no tener que ver a pacientes. O un gran matemático, un inventor, son grandes inventores. O sea, les gusta tener, ¿cómo se dice esto? En casa, igual que hay gente que tiene su lugar para pintar. Un taller. Pues, un taller pero no un taller, Un laboratorio. Un laboratorio. Ah. Y allí hacen sus experimentos. El famoso Tesla, que ahora se está redescubriendo la figura de Tesla, era un físico. Siempre horas y horas allí descubriendo y pintando sus inventos. La pasión es la avaricia por conservar lo poco que tiene, como la sensación es de tener muy poco y de no poder engancharse con los demás, pues retener. Y la virtud es el desapego, no de las cosas, el desapego de la pobre visión de sí mismo. Soltar esa idea de que, pobre de mí, que no soy capaz de conectar con el mundo porque el mundo no tiene nada que ofrecerme y yo no tengo nada que ofrecer al mundo. Ese desapego de una pobre visión de sí mismo le da libertad para no retener y empezar a contactar con los demás. El animal es la ardilla, que va de aquí para allá, ¿no? A su rollo y viene a coger sus cositas para el invierno. Y el topo, que se pasa la mitad de la vida, no, más de la mitad de la vida bajo tierra, ¿no? Y creo que ya es el último. ¿Sí? Eneatipo 7, la gula y el narcisismo. El DSM-3 es la personalidad oral receptiva narcisista. El niño queda atrapado en seducir al progenitor del sexo contrario. Es decir, el niño es atrapado en las redes de su madre y vive una carencia de padre, y la niña es seducida por su padre y está como casada con su padre y con carencia de madre. ¿Sí? ¿Se entiende? Cargan con el vacío de la pareja. El padre y la madre, que hay ahí una desconexión, ¿no? Que cubren en la relación cruzada con los hijos, si es una niña con el padre, si es una niña con la madre, y ese vacío de pareja se cubre a través, o sea, hay una manipulación del niño brutal. Hay falta de apoyos auténticos y límites sanos de cuál es su rol y de cuál no. O sea, si una niña poco a poco se va convirtiendo en la mujercita de papá, pues es una confusión con los roles brutal, porque la mujer de papá es mamá. Pero yo estoy haciendo de mujercita de papá, soy la niña de sus ojos, aparentemente mimados, acaban siendo el eterno adolescente, no crecen, están en esa eterna relación con papá o con mamá de adoración, de seducción. Hay una vivencia de desolación interior,
¿Por qué desolación interior? Porque lo que no están recibiendo es el amor de padre y el amor de madre. Están recibiendo sucedáneos, están recibiendo mentiras, están recibiendo el vacío de papá y de mamá, o de papá o de mamá. Y se evita el compromiso para evitar ese dolor. El mecanismo de defensa es la racionalización, son embaucadores, vendedores, seductores, y también la deflexión de los problemas y las situaciones difíciles, no enfrentar nada. La deflexión es, me viene una situación y yo me voy para allá, ¿no? Me viene otra por ahí y ¿no? Resulta que mi mujer se pone enferma y la llevan al hospital, me lo monto para tener mucho trabajo y no ir al hospital, porque en el hospital hay mucho dolor y yo no quiero verlo. Yo conozco casos así. Características, la culpa siempre la tiene el otro, o sea, si la pareja va mal, no es que yo haya puesto una parte porque soy demasiado seductor y manipulo al otro para conseguir lo que yo quiero. No, la otra persona es siempre la culpable de lo que haya pasado. Hay unos grandísimos niveles de fantasía, pero exageradísimos. Una seducción compulsiva, siempre están planificando, es muy importante esta palabra en el 7, planificando nuevos objetivos cuando están con los presentes. O sea, están gestando objetivos, buscando cosas, concretizar cosas, pero ellos ya están pariendo con la cabeza 50.000 otros objetivos que algún día harán. Suelen entrar en relaciones paralelas, 2 relaciones, 3 relaciones, 4 relaciones, hasta 5, las que sean. Siempre están con la sensación de que lo mejor está por llegar. Lo prueban todo y no digieren nada. Lo que dije antes, la culpa si sale más siempre es del otro, no solo en las parejas, también en otras relaciones. Son muy infantiles, son adolescentes. Narcisistas necesitan la mirada constante del otro y el foco puesto en y son muy teatrales y les encanta como sorprender a los demás. Su pasión es la gula, siempre quieren más placer, más sexo, más planes, más novedades, otra novia, otro. Sí. La virtud es la sobriedad, lo contrario de la gula, encontrar la moderación entre los excesos y las carencias negadas, que implica ver estas carencias. O sea, para poder atravesar la gula hacia la sobriedad, lo primero que tengo que hacer es reconocer que tengo carencias negadas, dejar de proyectar las carencias, dejar de pensar que son los demás los que lo hacen mal, los que son ineptos, los que son carentes, dejar el rol de happy guy y todo va de coña y enfrentarse a esas carencias que se han generado en la infancia, como en todos los semiatipos, atravesarlas, respirarlas y sanarlas. Y el animal es el mono que salta de rama en rama. El enneagrama de la personalidad en Los Simpson, no tenemos tiempo de hacer comentarios, pero bueno, ya veis que, yo qué sé, la Lisa y el Seymour son uno, a ver, los tres es Herbert, Troy y... es que no me sé el nombre de todos. Kent, ¿no? Kent se llama Kent como el Kent de la Barbie. Kent, sí. Y el doctor también. A ver, el 4, la Lisa, ¿qué es? Los monstruos. ¿El qué? ¿La Lisa cuál es? No lo veo. El 1. La Lisa, el 1. La Lisa dice cómo tienen que ser las cosas. Claro. Ella siempre sabe, es una marisabidilla. Saber eso me ha hecho curiosidad. Y el Bart es un 7, como su padre. Qué maldad, son vividores. Con tal de tener unas cervezas al lado el padre y el otro con sus tirachinas. Bueno, es divertido. El millonario. Es un El 8. millonario es un 8. Claro, que iba a ser. Sí.
Podría ser un 5, la avaricia, pero es que el 5 no es avaricioso de De dinero, propiedades, claro. es avaricioso de conocimiento y de sí mismo, no se da a sí mismo. Y aquí, en este caso, ¿cómo se llama? Barney. Barnes. O sea, tiene una tipología sociópata. Los demás le importan una mierda. Sí. Y con tal de él enriquecerse más, es como los que gobiernan el mundo. No hablo ya solo de los políticos corruptos, sino más arriba de ahí, pues los que son personalidades totalmente psicopáticas. 8. Sí, son psicópatas. O sea, no se puede hacer lo que hacen con el mundo desde otro lugar. Bueno, un resumen, el triángulo central, el olvido de uno mismo, la acusación, el miedo, o sea, lo rojo son los caracteres, ¿sí? Las pasiones. Y al lado está el funcionamiento, ¿vale? Entonces, a la indolencia le corresponde el olvido de sí mismo, al miedo, la cobardía, la acusación de los demás, la proyección, a la vanidad, el engaño a sí mismo, el autoengaño y el engaño a otros. Vamos a la ira, al 1, el perfeccionismo, exageradamente perfeccionista para sí mismo y para los demás. Vamos al 4, la envidia, una constante insatisfacción. Al 2, el orgullo, el falso amor, la falsa dadivosidad, el falso amor. Vamos al 8, que es la lujuria, el castigo, la venganza hacia el otro. Al 5, la avaricia, el desapego, me desapego del mundo y de mí mismo también. Vamos al 7, que es la gula, y es la indulgencia. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y el otro esquema no entro, ¿no? Ya estamos acabando. Una cita de Sandra Maiki, la del libro este que os nombré ahora, que trabaja muy desde el enfoque directo del trabajo con el rasgo hacia recuperar la esencia, directamente. No se pierde por viricuetos y vengan, vamos a mirar aquí a ver si metemos un poco más el dedo en la llaga. No, pasa de eso, cosa que me parece súper sana y maravillosa y súper espiritual, pisando tierra, pero también espiritual. Y dice, debido a que la esencia es la naturaleza del alma, la caída no es una verdadera pérdida de la esencia, simplemente perdemos contacto con ella. No perdemos la esencia, perdemos el contacto con la esencia. Y eso es una buena noticia. Ella es inseparable de quienes somos y de lo que somos, pero se ha quedado en nuestro inconsciente. Una manera de contemplar el desarrollo espiritual consiste en hacer consciente lo inconsciente. Todo el trabajo que hagamos, que hagáis cada uno de vosotros, de la manera que sea, el enneagrama es una manera, pero hay cientos de maneras. Escribir cada día es una manera de hacer consciente lo inconsciente. A veces hay cosas muy simples, pintar, dibujar, no para hacer bonito, no para hacer la hoja aquella tal cual es, no. Colocar ahí lo que estoy sintiendo en ese momento, colores, formas, tal cual. Eso es una manera de hacer consciente lo inconsciente. Hay muchas maneras. Trabajar con el cuerpo, bailar, soltar, dejar ir. Es como estirar, dejar que el cuerpo se manifieste, que baile, que eso es una manera de hacer consciente lo inconsciente. Todo lo que hagáis para eso será a beneficio de vuestras vidas y las vidas de las personas a las que queréis. Por último, tenéis ahí mi página web, que es reciente. ¿Cómo? El vídeo se colgará. ¿El vídeo? Se colgará. Ah,
que se colgará este vídeo en la página web, así que podréis volver a ver las casi 3 horas de vídeo en esta página web, que es terapiagestalplanes.com, y la referencia a mi grupo Facebook, que tiene otro nombre, pero es Beatriz Gestalplanes. Y picando eso, os remite a mi grupo o a la página. Esto es la página. Ah, vale, esto lleva a la página y ella me va a vincular, ella que es mi técnica maravillosa, la página con el grupo. Yo tengo perfil personal donde cuelgo todo lo que se me ocurre y me da la gana de la realidad que veo, y soy muy crítica y muy